Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la actividad que tenemos prevista para hoy, que es este encuentro con el autor, con Fernando Iwasaki. Es para nosotros, Fernando, un placer y un honor poder contar con tu presencia hoy en la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta. Y bueno, yo tenía aquí unas notas para hacer una presentación al uso, pero yo creo que voy a prescindir casi de ella porque no es necesario, básicamente, ¿no? Sabéis que Fernando es escritor, narrador, ensayista, profesor universitario, gestor cultural, bueno, ha hecho un poco de todo. Su colaboración en la prensa, la conocéis, pues, diarios de este país, bueno, El País, La Razón, ahora en ABC, creo que en este momento, no, bueno, o hasta hace poco en El país ABC. ya ves, nudo. Sí. Y bueno, su obra es que es tan extensa que o la nombro toda o no nombro ninguna, es que es larguísima, novelas, relatos, historia, ensayos, en definitiva, y creo que además los que estáis todos aquí conocéis la obra y admiréis la obra de Fernando Iwasaki, no voy a extenderme más. Decirte eso sí, que estamos muy satisfechos, por lo menos el director de esta casa, de tenerte con nosotros. Ya de hecho, el año anterior habíamos intentado, no sé por qué al final no pudiste venir y no tuvimos esa suerte, pero este año logramos tenerte aquí. Estamos, como digo, encantados. Para nosotros un honor y un placer tenerte esta noche aquí. Fernando, pues todo tuyo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, aunque no funcione, yo creo que nos escuchamos perfectamente. Sí funciona, pues, ya, pero estupendo. Bueno, quiero dar las gracias por esta invitación, estar en Ceuta por tercera vez, porque he estado en otras ocasiones antes. Me parece un privilegio para cualquier escritor hispanoamericano tener la posibilidad de ser invitado por las bibliotecas públicas, tener encuentros con los lectores. Me parece que es una de las grandes fortunas que nos depara la lectura. Y además hablar en una biblioteca que siempre sostengo que más que escritor me considero un lector que escribe. No sería quien soy, ni me habrían interesado las cosas que me interesan si desde niño no hubiera encontrado mi casa en las bibliotecas. Primero la biblioteca de mi colegio y luego la biblioteca de mi universidad y por supuesto las bibliotecas públicas. Una vez le leí a Antonio Muñoz Molina, que es un escritor al que admiro y quiero, una frase que me pareció tan rotunda y tan extraordinaria que la suelo llevar por bandera, y es que el primer documento que alguien saca para convertirse en ciudadano no es el DNI, no es el pasaporte, no es el carnet de conducir, es el carnet de una biblioteca pública. Y cuando un niño, desde antes de los 10 años, va a una biblioteca pública y saca un carnet, es ya una forma de convertirse en ciudadano que sabe que los libros son de todos, que los libros hay que cuidarlos, que los libros deben servirle a otros usuarios, y entonces es una cadena virtuosa de la que me honro de participar hoy hablándoles aquí en esta gran biblioteca pública. Así que enhorabuena porque yo estoy deslumbrado con este edificio. A mí me habían pedido que dedicara unos minutos para hablar de mi obra. A mí siempre me parece un poco pudoroso estar hablando de uno mismo, entonces me gustaría situar lo que me interesa a mí como escritor en el contexto de la literatura peruana, literatura latinoamericana y literatura en español. Por lo tanto, lo hago extensivo a España y voy a tratar de explicar por lo menos una especie de situación un poco rara, y es que, como bien han oído, soy historiador y también soy escritor, y esto es algo que casa muy mal. Es decir, desde que era joven profesor en la universidad, mis maestros me decían, oye, tú tienes que decidirte si tú quieres ser escritor o si quieres ser historiador, pero las dos cosas al mismo tiempo no puede ser. La verdad es que nunca entendí por qué. A medida que me he ido haciendo mayor, he podido comprender las razones por las que mis queridos profesores me decían esto, pero la verdad es que a mí me parece que la lectura nos fecunda como escritores, no importa si escritores de historia o si escritores de ficción. A mí siempre me ha parecido que la prosa del científico social, que la prosa
del académico muchas veces no tiene el vuelo, no tiene la ambición de la prosa de alguien que a su vez quiere ser un escritor de ficción. Y la verdad es que a mí siempre me pareció imprescindible que la manera de escribir de un historiador o de un ensayista o de un filósofo fuera una escritura lo más parecida a una escritura literaria. Borges decía que la filosofía era un género literario, Bertrand Russell también lo repetía, y a mí me parece que se podría decir lo mismo de la historia, que la historia también puede ser un género literario y que ha habido escritores que han sobresalido por escribir con una prosa absolutamente galana y elegante y al mismo tiempo una prosa que hechice. Podría citar muchos ejemplos en lengua no española, pero en lengua española, en nuestro idioma, a mí me gustaría romper una lanza, por ejemplo, por Julio Caro Baroja. Don Julio Caro Baroja era un antropólogo, era un historiador y al mismo tiempo era alguien que escribía con una precisión, con una gracia y con una maestría extraordinarias. Y luego un gran escritor argentino, a quien probablemente todos conocemos por sus obras de ficción, era originalmente un escritor, me refiero a Ricardo Piglia. Ricardo Piglia es un escritor, fue un escritor extraordinario, a mí me parecía un candidato al premio Cervantes, por ejemplo, y si hubiera vivido un poco más, sin duda lo habría ganado, pero es que Piglia era originalmente un historiador. Y creo que Piglia es un modelo para mí, como lo es Borges y como lo son muchos autores, porque desde esa condición profesional, esa mirada del escritor, capaz luego de escribir novelas como Respiración Artificial o ensayos como El último lector, pues me parecen a mí modélicos. A mí me encantaría ser capaz de poder perseverar en obras como las de Piglia. El caso es que a mí desde muy joven me decían, si tú quieres ser historiador, no puedes ser escritor. Y la verdad es que a mí como un joven lector que era, me fascinaban los libros de Julio Ramón Ribeiro, me fascinaban los libros de Alfredo Brais Echenique, de Mario Vargas Llosa, de José María Arguedas y de otros escritores peruanos a quienes leí desde la adolescencia. Entonces, creo que lo primero que debo hacer es cumplimentar estos nombres. Nunca habría sido un escritor si no hubiera tenido escritores peruanos a quienes admiré desde muy joven. Tuve además la fortuna de cursar en quinto de secundaria las clases de literatura con un profesor que vive todavía, a quien además he mencionado muchas veces en libros míos porque creo que uno contrae deudas cuando es joven lector y la manera de honrar esas deudas es mencionar a los que pusieron los libros en nuestras manos. A este profesor yo le debo una pasión por la literatura, una pasión por los autores que compartía con nosotros. Y aquel profesor eligió un libro, un manual de quinto de secundaria, que tenía como autores a un crítico que acaba de morir en diciembre pasado, se llamaba José Miguel Oviedo, vino muchas veces a España, publicó muchísimos libros sobre autores del boom, era un gran experto en la obra de Mario Vargas Llosa, y el otro autor que escribió con José Miguel Oviedo aquel libro era Mirko Lauer, poeta checo-peruano, que vive todavía y es un columnista muy influyente en el Perú. Ambos fueron capaces en aquel manual de quinto de secundaria de hacer un panorama de la literatura peruana y latinoamericana que a mí con los 15, 16 años que tenía cuando terminé la educación secundaria me deslumbró. Ahí estaba Borges, ahí estaba, por ejemplo, Cortázar, estaba Carlos Fuentes, estaba García Márquez, al lado de los autores peruanos, pero al mismo tiempo estaban clásicos españoles, y estaba Kafka, y también estaba Tolstoy, porque estos autores del manual trataban de hacernos ver a los escolares peruanos que si Julio Ramón Ribeiro había escrito un cuento como La Insignia, ese cuento a su vez era un relato inspirado en obras de Borges y que al mismo tiempo Borges era un escritor argentino que había escrito muchos cuentos fantásticos inspirados en Kafka. Es decir, que descubrí en quinto de secundaria la genealogía literaria de muchos autores y al mismo tiempo descubrí el valor que tenía la poesía, no solamente como un género que sirve pues
para encontrar tus emociones reflejadas en la obra de los poetas. A nosotros nos hacían aprender, yo veo que acá hay gente muy joven, nos hacían aprender poemas de memoria y la verdad es que yo he crecido con esos poemas. Muchas veces le pregunto a mis alumnos en la universidad cuántos poemas se saben de memoria y descubro desolado que no se sabe ninguno. Es decir, no hay ni un fragmento de las églogas de Garcilaso, no hay ni una copla de Jorge Manrique, no hay ni un poema de Lorca que sean capaces de recitar ni de Cernuda, ni de Alberti, mucho menos de Neruda, de Vallejo o el que sea. Y la verdad es que a mí eso me parece algo terrible, porque la poesía tiene la virtud de cifrar a veces en un verso algo que los narradores tardamos en dilucidar en 10 o 15 páginas. Entonces, el ser capaz de atesorar en la memoria poemas enteros creo que es una forma de riqueza. Bueno, pues en aquel manual de quinto de secundaria estaban los principales poemas de los poetas peruanos, conviviendo con poemas de Neruda, conviviendo con poemas de Darío, conviviendo con poemas de Gabriela Mistral, de Huidobro, y al mismo tiempo de la generación del 27. O sea, y lo peor de todo es que no tengo ese libro. Yo que soy alguien que suele buscar libros viejos, gracias a internet he conseguido reconstruir casi la biblioteca de mi adolescencia y mi infancia, pero ese libro ha sido esquivo para mí hasta ahora. Daría cualquier cosa por conseguir ese manual de quinto de secundaria de literatura peruana de José Miguel Oviedo y Mirko Lauer. Pero el caso es que cada vez que he tenido que dar una explicación sobre por qué escribo, creo que tengo que hacerle justicia a ese libro. Es muy fácil decir, no, yo escribo porque leí a Flaubert y leí a Stendhal y leí... No, yo leí Los Cuatro Fantásticos, leí Batman y Robin, leí cómics, leí Oscar Wilde en sus cuentos infantiles, pero este libro de quinto de secundaria fue uno de los libros que abrió mi cabeza para la literatura. Luego en la universidad tuve la posibilidad de leer con más detenimiento a todos los maestros del boom. Seguí leyendo a Bryce, a Ribeiro, a Vargas Llosa, a Arguedas, por supuesto. Arguedas se suicidó antes del año 70. Era imposible haber sabido hasta dónde hubiera llegado Arguedas, que se suicidó con 58 años. Pero tuve la fortuna de seguir leyendo a estos otros autores peruanos, incluso de conocerlos personalmente. Creo que no puede haber nada más maravilloso para alguien que disfruta leyendo que conocer a los autores que a uno le hacen feliz. Yo sé que esto es algo que a veces no lo recomiendan las personas con más sabiduría, ¿no? Dicen, no, mira, a los actores mejor no los conozcas, a los artistas mejor no los conozcas y a los poetas menos. Pero la verdad es que yo soy un poco fetichista, ¿no? Y a los que no puedo conocer vivos los quiero por lo menos visitar en sus tumbas. Yo soy un turista necrófilo, me paseo por los cementerios del planeta buscando pues en Montparnasse la tumba de Cortázar o la tumba de Vallejo, la tumba de Chorán, la tumba de Beckett, todos ellos están en Montparnasse. He peregrinado pues hasta Père Lachaise a buscar la tumba de Balzac, la tumba de Proust, la tumba de una chilena que se llamaba Teresa Wilms, y creo que, bueno, y en París también, en Montmartre está Stendhal, o sea, ir a visitar a los autores muertos, llevarles algún tipo de ofrenda, aunque sea una piedra, y digo una piedra con toda la intención, porque a mí me choca en la arquitectura contemporánea cuando veo que se hacen como jardines de piedras, ¿no? Entonces dicen esto es muy zen. Y yo a veces creo que no saben lo que dicen porque en Japón, en los templos japoneses, estos jardines de piedras de canto rodado se forman porque un peregrino cuando es pobre y no puede llevar un huevo o no puede llevar unas hortalizas o no puede llevar una gallina, lo que hace es llevar la piedra más perfecta que encuentra por el camino. Entonces se la entrega a los monjes la lavan, la ungen con algún tipo de esencia y luego por el color de la piedra buscan en qué lugar del templo están todas las piedras que son parecidas y allí la depositan. Es decir, que cuando uno visita un templo shintoísta o un templo budista en Japón,
y uno ve esas piedras perfectas por las que se puede caminar con los pies desnudos sin rasguñarse, es porque durante siglos los peregrinos han llevado las piedras a los templos para que los monjes las conserven. Es decir, que en japonés se suele decir que las piedras están donde quieren estar y viajan, ¿no? Entonces, cuando yo veo aquí que se construye un edificio y viene un camión y tira un montón de piedras, pues yo siento que están verdaderamente matando lo que es la esencia de esa tradición y esa costumbre. Pues yo les comento esto pues porque si voy a un cementerio y hay un escritor con el que yo disfruto, si no tengo nada especial que llevarle, sé que una piedra es algo muy, muy especial. Entonces, para mí, el fetichismo con los escritores es algo que me puede, que lo llevo a rajatabla. Y descubrí que los escritores peruanos, a quienes admiro, a su vez se complementaban con los escritores latinoamericanos que no siempre podía leer en el Perú, porque ustedes tienen que imaginarse aquí en España, en los años 70 y 80, comprarse un libro de bolsillo de Alianza Editorial era algo muy sencillo y al mismo tiempo muy barato. Pero comprarse un libro español en un país hispanoamericano con la hiperinflación que nosotros teníamos, era en mi caso invertir aproximadamente el 40 o hasta el 50% de mi sueldo de profesor universitario en el Perú. Yo ganaba el equivalente a $100 y mi alquiler era $100 en dólares. Entonces llegó un momento en que yo tenía que tener 3 o 4 trabajos para poder pagar solamente el alquiler y llegar a fin de mes. Entonces, imaginar que me podía comprar un libro de Taurus o un libro, pues no sé, de alguna editorial como Ariel, era prácticamente imposible y no teníamos bibliotecas públicas como las que disfrutamos en España. Mi universidad podía tener una buena biblioteca, pero tampoco tenía numerosos ejemplares de un mismo título. Entonces, cuando vine a España en el año 85, verdaderamente llegué con un hambre de lectura impresionante. Entonces, para mí, entrar en una librería española era como entrar en una sex shop, porque yo miraba los libros y ya me entraban unas especies de estertores de lectura y quería comprármelo todo. Hasta ahora me ocurre, yo entro en una librería y siento que, me imagino que de algún lugar de mi adolescencia en Lima tengo activado una especie de resorte que me impele a comprar libros, ¿no? Entonces hay como una angurria, como una agonía enorme y me pasa también en las papelerías. ¿Sabes? Yo veo un lápiz, veo un cuaderno, también me lo quiero comprar. Y con las maletas también me pasa. A lo mejor no viajo mucho, pero me gusta hacer equipaje. Pero bueno, el caso es que llegué a España en el año 85 y con las librerías y las bibliotecas me pegué, creo que el atracón más grande, leyendo libros incluso de autores peruanos que no podía comprar en el Perú. Porque si había un escritor peruano que publicaba sus obras en España y esas obras llegaban a un precio caro en el Perú, yo no me las podía comprar. Entonces, a partir del año 85 pasó una cosa en mi vida fenomenal, que fue empezar a leer a escritores hispanoamericanos que no había podido leer a plenitud en el Perú. Leí libros de Guillermo Cabrera Infante que no había podido leer. Leí libros de García Márquez que no había podido leer, o de Carlos Fuentes. De Cortázar sí reconozco que prácticamente lo había leído todo, y de Borges también, pero había tantos autores que desconocía, que ignoraba, y por supuesto empecé a leer a los escritores españoles. Yo reconozco que para un estudiante hispanoamericano, nacionalismos aparte, porque todos tenemos nuestras cuitas nacionalistas, siempre nos explican que nuestra literatura, la nuestra, la de cada país, es la mejor, y a partir de ahí pues vamos acercándonos a la de los países vecinos y casi no nos da tiempo de estudiar la literatura española, que por lo menos hasta los años 70 que yo estudié en la universidad la conocíamos muy mal. Entonces, para mí, vivir en España significó también un deber, el deber de leer todo lo que no había leído de literatura española. Y aquí pasa algo que creo que es muy curioso, lo conté en un libro que se titula
El descubrimiento de España, que es un libro en el que yo intento explicar o intenté explicar cómo desde que era un niño en el Perú había oído hablar de España, pero relacionada con cosas que luego la experiencia de vivir en España me demostró que estaban muy enraizadas en mi memoria y en mi corazón. Ahora les pondré algunos ejemplos. Pero el caso es que para mí llegar a España significó, por ejemplo, leer de manera simultánea a Almudena Grandes, a, por ejemplo, Sender y a Palacio Valdés, por citarles tres autores de tres épocas muy diferentes, como si fueran contemporáneos, porque los estaba leyendo simultáneamente. Para mí leer a Julio Camba, para mí leer a Jardiel Poncela, para mí leer a Cunqueiro, para mí leer a Wenceslao Fernández Flores, tardíamente, porque los leí a partir del 80, ha sido un placer. O sea, yo no he podido disfrutar más leyendo a estos autores que forman parte, como decía Gracián, del pasto de mi alma, y que son autores que siempre recomiendo, aunque no sean los autores que en este momento más estén, digamos, en las estanterías de las librerías. Y creo que en esto somos un poco injustos con los autores de nuestra lengua, porque si vamos a una librería, a cualquier librería de la península o de Canarias o aquí en Ceuta, siempre vamos a encontrar un libro de Chesterton, que es un gran autor, por cierto, yo recomiendo leer a Chesterton. Pero ¿por qué leemos tanto a Chesterton los hispanohablantes? Lo leemos gracias a Borges. Borges escribió tanto sobre Chesterton, hizo tantos elogios a Chesterton, que a Chesterton lo publican los mexicanos, los chilenos, los argentinos y por supuesto aquí en España. A Chesterton en España lo publica Pretextos, lo publica Renacimiento, lo publica Acantilado en unas ediciones bellísimas, lo publica Libros del Peche en Asturias, y siguen saliendo novedades de Chesterton que en cambio uno va a Londres y no hay ningún libro de Chesterton en la mesa de novedades de ninguna librería británica. ¿Por qué? Porque Chesterton se ha convertido casi en un autor de consumo del lector hispanohablante. Y es gracias a Borges, porque Borges es un autor que prácticamente ha impreso una serie de mandamientos lectores a toda la tradición de la literatura en español. Bueno, pues a mí me encantaría que Julio Camba, por ejemplo, formara parte de las mesas de novedades de la literatura española, que estuviera Wenceslao Fernández Flores, que estuviera Jardiel Poncela. Noto, yo creo que no va a ser una sorpresa para ustedes, que muchas veces a los autores españoles se les clasifica según su posición o su trayectoria o donde les pillara la guerra civil. Pero eso, por ejemplo, alguien que nació en el Perú, que nació en Argentina, que nació en Chile, que nació en México, no nos parece decisivo a la hora de decir este autor es bueno o este autor es menos bueno. Disfrutamos y punto. Entonces, yo leía Cunqueiro sin saber pues que Cunqueiro había tenido X vinculaciones con el régimen franquista. O yo leía a Gómez de la Serna sin ser consciente de que se había ido a la Argentina, pero que a pesar de haberse ido a la Argentina no rompió del todo con España y los autores españoles. O leía a lo mejor pues a Sender sin ser consciente de que en España se le recordaba más pues por la tesis de Nancy que por Imán, que es un novelón, o que por Mr. Beat en el Cantón, que es otra gran novela de Sender. Entonces, para mí fue extraordinario dedicar unos años a leer en mi lengua a autores de España, que es el país donde resido, que es el país donde vivo y tengo tantos amigos. Entonces, en este proceso de ponerme al día, también empecé a recibir muchas veces encargos de suplementos, llámese el Babelia, llámese el ABC Cultural o el Cultural del Mundo, para hacer reseñas, para comentar novedades, o para organizar cursos de verano con la Menéndez Pelayo o el Escorial. Y todo eso me permitió conocer a distintos escritores contemporáneos que hoy son además muy buenos amigos y a quienes disfruto leyendo, ¿no? Leer a Marta Sanz, leer a Manolo Vilas, que sé que vendrá pronto, leer a Luis Landero, leer a Juan Bonilla,
leer a tantos escritores que hoy en día ustedes tienen la posibilidad además de escucharlos en la radio, escucharlos en la televisión, me parece un privilegio. Entonces formar parte de esta comunidad lectora y escribiente es para mí lo que le da sentido a participar en un ciclo como el que organiza su biblioteca de encuentro con autores. Yo entiendo que mi obra es el resultado, por supuesto, de una experiencia personal, de una vivencia entre dos países a caballo, el Perú y España, la conciencia que uno adquiere de pertenecer a una comunidad de hablantes que tiene más de 700 millones de individuos, y luego pues el formar parte activa de un tejido de distintas personalidades en las que nos vamos encontrando todos. Yo saber que la semana pasada estaba aquí un paisano mío, Juan Manuel Chávez, o que dentro de unos días va a venir Laura Freixas, a ambos les conozco, con ambos tengo una gran amistad. Yo siento que es una cadena, y mi obra pienso que no es especialmente singular, y que si tiene valor es porque forma parte de esa cadena. Entonces yo quería en primer lugar situar mi trabajo en este contexto, y si tuviera en este instante que a lo mejor referirme a algunas claves de mi trabajo personal, serían las siguientes, ¿no? Miren, en primer lugar, yo me siento muy satisfecho de haber dirigido durante muchos años una revista literaria, la revista Renacimiento. Renacimiento es una editorial. Me parece que en la portada de ese libro hay una etiqueta naranja donde hay un arquero que lanza una flecha. Ese es el anagrama de la librería y editorial Renacimiento. Es la empresa, porque es una empresa de un poeta, editor y librero de viejo a quien yo quiero y admiro mucho, que es Abelardo Linares. Creo que Abelardo Linares no solamente es el librero de viejo en lengua española más extraordinario que hay, porque tiene más de 1 millón de libros a disposición de los clientes, sino que además él como poeta pues ha creado una colección de poesía que publicó por primera vez los libros de Andrés Trapiello, John Juaristi, Luis Alberto de Cuenca, Luis García Montero, Juan Bonilla, Felipe Benítez Reyes. Todos estos autores comenzaron a publicar en Renacimiento gracias a Abelardo. Abelardo fue el que decidió buscar a los antiguos poetas de la revista cordobesa Cántico, que habían dejado de publicar durante años. Los criticaban mucho, sobre todo por ser casi todos homosexuales, pero Abelardo los buscó. Abelardo buscó a Pablo García Baena, que estaba de anticuario en Torremolinos. Abelardo publicó a Vicente Núñez, que era bibliotecario en su pueblo, Aguilar de la Frontera. Abelardo buscó a Paco Brines, a Francisco Brines, que vivía retirado en su casa, aunque no era un hombre mayor. Ahora sí, Paco tiene más de 80 años y está mal del corazón. Pero a primeros de los 80, Abelardo le publicó a cada uno un libro de poesía. Les dijo, seguro que tú tienes guardado un libro que no has publicado. Y todos le reconocieron que sí, le dieron sus manuscritos y todos fueron Premio Nacional de Poesía. Si en España se ha vuelto a hablar de la obra de estos poetas, de Pablo García Baena, de Vicente Núñez, de Francisco Brines, ha sido gracias al rescate de Abelardo. Abelardo Linares, además, como tiene una biblioteca privada fastuosa, pues decidió reeditar la obra de un periodista sevillano que le parecía interesante y que estaba olvidado, Chávez Nogales. Chávez Nogales ha sido rescatado para la literatura española gracias a Abelardo Linares. Y hoy en día, felizmente, disponemos no solo de títulos como A Sangre y Fuego, sino que tenemos libros que Abelardo ha compuesto buscando los artículos que Chávez Nogales publicaba en revistas argentinas, chilenas y mexicanas, y que salían pues una vez al mes, y que Abelardo los ha compilado en libros que han terminado siendo libros autónomos y libros muy sólidos, con prólogos, por supuesto, de distintos autores como Andrés Trapiello y Antonio Muñoz Molina. O sea, yo he tenido la fortuna, he tenido la suerte de ser amigo de Abelardo y de dirigir la revista Renacimiento. Es posible incluso que la volvamos a sacar. Y cuando dirigí Renacimiento, que era una revista exclusivamente de poesía,
con mi dirección empezamos a publicar prosa, y a mí me parecía que un deber muy importante de una revista, y mío en particular, era dar a conocer a los jóvenes, a los desconocidos, y rescatar a los olvidados. Creo que eso es algo en lo que me siento muy comprometido. Dar a conocer a quien es desconocido y rescatar al que ha sido olvidado, sobre todo cuando se trata de escritores, escritoras, poetas de calidad. Y he tenido eso como una especie de bandera, y esa sería una característica de lo que considero que es mi trabajo. La segunda es que me gusta, ¿cómo les diré? Llevo tantos años en España, 35, que yo puedo ver España con los ojos de un latinoamericano, pero también puedo ver América Latina con los ojos de un español. Es decir, yo tengo un estrabismo cultural potente. Y muchas veces me gusta decir estas cosas que pasan en América Latina y que en la prensa española se presentan como cosas rocambolescas, digamos, estrambóticas. Me gusta decir, sí, pero estas cosas también pasan aquí, lo que pasa es que las vemos de otra manera, o la visión está un poco más deformada. Y puedo poner ejemplos muy concretos. Algunos podrían ser políticos, pero si me pongo a hablar de política nos vamos a deprimir, entonces vamos a dejar la política para otro día. Pero podría poner ejemplos como, digamos, nuestra relación con lo paranormal. Nuestra relación con lo paranormal es de lo más normal, porque yo recuerdo en los años 90 me sorprendía muchísimo ver en televisión española este programa de Rafael Acarrá, que era los fines de semana, donde invitaba a este hombre vestido de una forma tan estrafalaria, Rapel, que nos hablaba del agua imantada, ¿no? Nos decía qué hacer cuando en casa había unas entidades extrañas que se manifestaban. Y yo decía, pues estamos viendo una cadena pública, un presupuesto público, ¿cómo es posible que dediquemos este dinero de los impuestos a lo paranormal? Claro, si esto se hiciera en Colombia, si esto se hiciera en Costa Rica, la gente diría, claro, porque en el mundo latinoamericano, el realismo mágico, a los 100 años de soledad pasan esas cosas, pero es que esto estaba pasando aquí. Yo veía los documentales sobre las caras de Belmes y me parecía extraordinario que todo un país estuviera pendiente de unos rostros que aparecían en las paredes de una casa de Jaén. Todavía me pareció más estrambótico que el ayuntamiento gobernado por fuerzas de izquierda expropiara la casa para crear un centro, digamos, para crear un museo, ¿no? Que se pagaba la entrada, además, pagar una entrada para ver expresiones paranormales. Pero ya lo que me pareció más estrambótico fue que apareció un rostro en la pared y una vecina dijo, este se parece a un soldado del Ejército Nacional de Franco. Y le aplicaron la memoria histórica al museo y lo cerraron. O sea, si esto hubiera pasado, como les digo, en México, si hubiera pasado en el Perú, si hubiera pasado en Ecuador, con la idea del realismo mágico, pues la gente diría, claro, en América Latina pasan esas cosas, pero eso estaba pasando aquí. Que es, primero, que expropien la casa por las caras fantasmagóricas. En segundo lugar, que cobren una entrada para sostener, ¿no es cierto?, los presupuestos públicos, pero que luego la cierren porque hay un rostro que parece que era un soldado fascista, ya me parece de lo peor. Sobre todo porque si de verdad existen los fantasmas, ¿cómo le aplicamos la ley de memoria histórica a un fantasma? En fin, estos son ejemplos de cómo creo yo que en la realidad ocurren cosas muy extrañas. Este libro que está aquí es un libro que se ocupa precisamente de eso, que es algo que a mí me interesa como escritor. Hay un espacio entre lo verosímil y lo verdadero, que es un espacio ambiguo. Supuestamente el escritor debe escribir cosas verosímiles, no verdaderas. Para eso ya están los historiadores. Pero es que hay cosas que son verdaderas y que la gente no se las cree. O no se las quiere creer. ¿Por qué? Porque nos parecen inverosímiles. Y entonces, en este libro yo me invento que se convocan 7 premios literarios, que les voy a contar a ustedes acerca de los premios literarios en los distintos ayuntamientos del país. Hay miles de premios literarios y está bien que sigan existiendo, pero es que las bases de casi todos esos premios tiran cada uno el agua para su molino, ¿no? Y dicen, el cuento debe estar ambientado en el término municipal de Arroyo del Monte,
y a ser posible tiene que hablar de la riqueza cultural y gastronómica de Arroyo del Monte o de las propiedades bienhechoras de los acuíferos de Arroyo del Monte, ¿no? Entonces, pobre de ti que escribas un cuento ambientado en el pueblo de al lado, porque ahí sí no ganas de ninguna manera. Entonces yo me imaginé que el autor de este libro era alguien que se había presentado a 7 premios distintos en España, premios del País Vasco, premios catalanes, premios andaluces, premios de Castilla-La Mancha, y que adaptaba el mismo cuento a las bases de los 7 lugares. Es el mismo cuento, pero como reescrito 7 veces. Uno de los concursos que supuestamente se convocan para hablar de ese premio me lo inspiró un ayuntamiento de la Sierra de Málaga, el ayuntamiento de Ardales, famoso porque se acaba de restaurar un sendero que se llama el Caminito del Rey, donde además se han filmado muchas películas. Pero es que en ese pueblo de Ardales, en el año 2006 que hubo elecciones municipales, se formó una coalición entre Izquierda Unida y Falange para echar al PSOE del poder. Yo leí eso en el periódico y dije, esto, de aquí tengo que sacar lo que sea. Y efectivamente me invento un cuento donde la Concejalía de Cultura que tiene Falange convoca un premio pues sobre los héroes de Toledo, del Alcázar. Ya el cuento empieza por ahí a tener otro derrotero que no se los voy a contar. Pero a mí, cuando se lanza este libro, me invitaban a programas de radio, de televisión, y me decían, tú tienes muy mala idea porque te inventas estas cosas que no pueden ser. Como que no pueden ser. Yo sacaba fotocopias de recorte de periódico, y acá está la prueba, gobierna Izquierda Unida con Falange. Pues hoy, imagínense hoy si eso podría ser posible o no. Y el caso es que lo más bonito fue que presenté este libro en Ardales. O sea, me invitó el alcalde de Izquierda Unida, estaban los concejales de Falange, estaba todo el mundo matándose de la risa, porque además era como poner Ardales en el mapa para hablar de cosas que al fin y al cabo eran risueñas. Entonces me interesa mucho escribir sobre lo que podríamos llamar ese territorio ambiguo donde lo verdadero es inverosímil. Y otro tema que a mí me interesa, y sería el tercero en este caso, es, me interesa mucho el humor, pero el humor como un cristal, el humor como una manera de contemplar la realidad, y yo aquí voy rápidamente a terminar para no ser el único que habla y cederles también la palabra. A mí me interesa enfrentar desde el humor problemáticas que no sean, digamos, habituales, ¿no? Les voy a explicar. Por ejemplo, este libro es un libro de micro relatos de terror. Cada cuento que hay aquí, pues tiene, como pueden ver, pues 15, 10 líneas. Me interesa escribir en un espacio muy breve una historia que pueda ser de miedo, pero que al mismo tiempo sea humorística. Por eso yo siempre digo que como libro de cuentos de terror es un fracaso porque la gente se ríe, pero el caso es que he tenido la fortuna de que el libro tenga un recorrido interesante, va por la 10ª edición, es un libro que se ha traducido a distintos idiomas y yo me siento muy halagado por esta fortuna, pero es una mirada humorística sobre el terror y creo que esto es algo que es posible porque yo sé que el coronavirus tiene a todo el mundo muy asustado, pero ya se están riendo, lo estoy escuchando, porque dentro de lo terrible que puede ser que haya una enfermedad suelta por ahí, pues la verdad es que todos observamos con perplejidad, ¿no es cierto?, digamos, las reacciones de muchísima gente sobre este aspecto que yo creo que los que ya tenemos una cierta edad, hemos sido cuántas veces vacunados de niños, tenemos aquí 80.000 ronchas de las vacunas que nos ponían, porque simple y llanamente ha habido épocas en las cuales pues uno se enfrentaba a estas cosas con otra actitud. Parece que hoy nos cuesta mucho asumir las debilidades y para mí estamos exagerando. Podemos contestar, no hay ningún problema, que no pasa nada. Estoy hablando de un cuento de terror, o sea, puede ser en una llamada ultratumba. Este libro es un libro, se titula El arte de amar, con H, de quedarte de lado. Supuestamente es un libro de relatos eróticos. Digo supuestamente, pues porque en realidad este libro me lo pidió Beatriz de Moura para Tusquets, para la colección de la sonrisa vertical.
pero cuando Beatriz lo leyó me dijo, mira Fernando, no te lo puedo publicar porque a mí me parece que es un libro donde se hace más el humor que el amor y yo quiero una cosa, me dijo, más camionera. Yo no sé qué concepto tenía Beatriz de Moura del gremio del camión, pero entendí que mi erotismo no era lo que le interesaba y guardé este libro en un cajón. Este libro lo escribí a lo largo de 8 años y lo escribí gracias a Andrés Neumann, un escritor argentino que si no ha venido todavía deben traerlo porque es extraordinario. Sí, porque Andrés cuando se pone a escribir no se levanta y está siempre escribiendo, o sea que yo tengo épocas de más distracción. Bueno, pues Andrés leyó este libro en manuscrito y me dijo, Fernando, no puede ser que tú tengas este libro guardado en un cajón, además había cuentos que circulaban por internet, tienes que publicarlo, y el editor de Páginas de Espuma me lo publicó. Y estaba tan contento que me dijo, ¿no tendrás otro libro por ahí guardado? Y yo le dije, bueno, sí, tengo otro libro, le hablé de este libro, y me dijo, por favor, yo te lo quiero publicar. Y yo le dije, bueno, no lo sé, porque este es un libro que le ha ido mal, lo han rechazado. Vamos a ver, y me puse a releerlo. Claro, y me di cuenta por qué no me lo publicaron. Me di cuenta porque, claro, yo lo escribí con 30 años y pensé que eran cuentos eróticos. Cuando lo releí, ya yo tenía más de 40 y me di cuenta que era literatura fantástica, que no podía ser, que era imposible lo que yo contaba ahí. Entonces decidimos publicarlo como un libro humorístico, erótico, de ciencia ficción y presentado de esa manera ha tenido mejor fortuna, ¿no? Este otro libro es una novela, es así, les reconozco que la portada me horroriza, yo veo a los osos esos y me entra de todo. Originalmente la portada de la primera edición era otra, pero como este es un libro que se ha hecho ya incluso para lectura de jóvenes, y lo mandan leer y me siento muy agradecido en institutos y en bachillerato y gracias a eso el libro ha encontrado un público que yo no me esperaba, pero claro, ahí no me han dejado sugerir una portada y han puesto ahí a los osos esos que les va a dar, merecen infectarse de coronavirus los osos esos. Pero en cualquier caso, este es un libro que es una novela, que es algo así como una selección de 10 de mis fracasos amorosos más espectaculares. He tenido más, pero no hay que ser presumido, lo he dejado en 10. Y creo que resumen algo que le ha ocurrido a muchísima gente a lo largo de la historia, que es cuántas veces te has enamorado de alguien y te has quedado callado. Porque ¿para qué lo vas a contar y vas a estropear una bonita amistad? Bueno, pues entonces ese libro va de eso, de todas las ocasiones en las que, digamos, el alter ego mío se enamoró, se quedó callado, pero igual seguía llamando la atención por si acaso, no vaya a ser que sonara la flauta, y entonces este personaje se enamora de 10 jóvenes distintas y cuando ella es deportista, él es deportista. Cuando ella es de izquierda, él es revolucionario. Cuando ella es devota, él toca en misa. Es decir, él está dispuesto a hacer lo que haga falta de un mercenario del amor. Y por supuesto no hay ninguna escena de ciencia ficción como en este libro y por lo tanto creo que por eso lo mandan leer en los institutos. Y no ha tenido mala suerte, así que yo estoy encantado. Luego hay otros libros aquí, como aquel del Somos Libros, seámoslo siempre, o una declaración de humor, que son compilaciones de colaboraciones en prensa, en revistas. He tenido el privilegio, la suerte, la fortuna de escribir en muchos medios de comunicación y siempre me gusta pensar que lo que escribo no va a terminar solamente envolviendo pescado, que es un final muy digno para lo que uno escribe en prensa, pero sobre todo si el pescado está bueno, pero a veces uno escribe pensando en un lector futuro, como decía Cernuda, y hay muchísimos textos que he escrito comentando libros, comentando situaciones que me parecen situaciones como las que describe Camba, como las que describía Wenceslao, como las que describía Jardiel, y como he sido lector y soy lector de estos autores, aspiro a escribir también en prensa o en revistas artículos que soporten el paso del tiempo. Entonces, también pues están estos libros donde he podido tocar ese tipo de temas. Pero la verdad es que el humor como cristal para analizar situaciones específicas
es algo que a mí me ha interesado mucho. Tengo una novela que se titula Neguijón, que es una novela sobre el dolor físico, pero el dolor físico no en un plan sadomasoquista, señores, yo no quiero que piensen mal de mí, sino que a veces ciertas escenas nos producen risa, aunque no deberíamos reírnos. Yo sé que no deberíamos reírnos. No sé cómo será en Ceuta, yo nunca he vivido en Ceuta, pero puedo hablar de Lima, puedo hablar de Sevilla. Cuando tú eres un niño limeño, sevillano, y te caes en el patio del colegio, pues tus compañeros se ríen de ti, es un horror. Cuando te caes en el patio del colegio, pues en Estocolmo o en Alemania, los niños te recogen, te preguntan si estás bien, si tienes algo, si llaman al médico. Pero en Lima o en Sevilla, tú, aunque te hayas roto algo, te aguantas y te vas a otro sitio donde nadie te vea a quejarte, porque la chacota es un horror. Bueno, pues ese es el humor negro, y el humor negro es una cosa muy hispánica. Está en el Quijote, está en Quevedo, está en muchísimos autores que nos han hecho disfrutar. Y entonces Neguijón es una novela donde a mí me interesaba escribir en esa clave de humor negro, donde el dolor no es una cosa que te hace sufrir y te hace pues leer con mal cuerpo, sino que son unas escenas en las que el humor suaviza los estragos, ¿no es cierto?, del dolor. O te ofrecen una manera distinta de contemplar el dolor. Y al mismo tiempo me servían a mí para evocar mis terribles sesiones con los dentistas a lo largo de mi biografía. Yo no sé a ustedes, pero yo siempre he pensado que nadie cuando está en su casa aburrido dice no tengo nada que hacer, me voy al dentista. No, yo creo que al dentista vamos cuando no nos queda más remedio, cuando no tenemos más alternativa. Y he pensado además que eso tiene que haber sido así a lo largo de toda la historia. Si hoy con todos los adelantos que hay, cuando estás tú tumbado en la silla, la luz está arriba y alguien con una mascarilla, sin coronavirus ni nada, sino con la mascarilla y con una cosita que suena, te dice, ahora vamos a comenzar. No, yo no creo que nadie se sienta a gusto. Yo creo que a todos nos entra algo por el cuerpo, y me pongo a pensar cómo sería esto en los años 50, cómo sería esto en los años 30, cómo sería esto el siglo pasado. Y ya no les cuento cómo era en el siglo de oro, porque para eso me documenté, y es un libro que además trae ilustraciones para que se vean cómo eran las herramientas con las que los sacamuelas de entonces trataban a los adoloridos pacientes. Entonces, bueno, yo voy contando esto y veo cómo se ríen, o sea que ustedes participan de ese humor negro que perfuma ese libro. Y ese es mi trabajo, eso es lo que a mí me interesa. Entiendo que lo que yo escribo con estas claves conecta con autores de los que les he hablado, conecta con Camba, conecta con Cunqueiro, conecta con Jardiel, conecta con Cervantes, pero conecta con Borges, conecta con Cortázar, con Bryce, con el mexicano Jorge Ibargüengoitia, autores en quienes yo reconozco a mis maestros, y una literatura que busca esos pliegues de la realidad entre lo verdadero y lo inverosímil, entre lo maravilloso y lo estrafalario, y por supuesto siempre pensando en rescatar y en dar a conocer, es lo que a mí me interesa, contemplando siempre de forma estrábica la realidad española y latinoamericana. Y les doy las gracias de verdad por su paciencia para escucharme. Muchísimas gracias. Y si tenemos tiempo para conversar, yo encantadísimo de la vida. Transmitiendo, pues, si no sé. Curiosamente yo tengo una experiencia contraria a la tuya. Tú hablabas de esa experiencia, los libros en España, ¿no? La nuestra, yo soy un par de años mayor que tú, la de los niños del tardofranquismo, ¿no? En definitiva, fue conocer nuestra propia literatura a través de libros hispanoamericanos, de libros que venían de México o de Argentina. Losada, ¿no? Para mí Losada era... Hoy tengo una gran colección de Losada, todavía la conservo porque tengo un gran cariño a esos libros. Maxau, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, Maxau, César Vallejo, pero nuestra propia literatura de García Lorca. Es que no había... Los tenías que leer en libros mexicanos, ¿no? Entonces, hoy los veis, eran unos libros pobrísimos, ¿no? Comparado con las ediciones que hoy tenemos y tal, ¿no? Pero sin embargo, mi experiencia precisamente es la contraria de la tuya, ¿no? Mi experiencia y no solo de la hispanoamericana, sino de la literatura española en muchos casos,
eran esos libros que venían, está hablando de los años 70, tú has hablado de los 80, yo hablo de 10 años antes en este país, donde desgraciadamente para leer nuestra propia literatura, sobre todo la del exilio, ¿no? A Camba lo podíamos leer, sin duda, o a Wenceslao, los he leído los dos también, pero la literatura del exilio venía de México porque aquí no la encontrábamos, no la podíamos comprar, y yo la compraba aquí en la trastienda de el estudiante, era una vieja librería, ya el librero murió, pero era la trastienda, escondía los libros y alguna gente de confianza nos vendía esos libros porque no se podían vender o no se debían vender. Y curiosamente yo tengo esa experiencia contraria, no sé. Bueno, yo me pongo a pensar, es lógico porque los que han nacido en España sí tienen esa conciencia, ¿no? Si yo hubiera nacido en Granada, en Sevilla, en Cáceres, yo sería muy consciente de quiénes son los autores de mi tradición y por qué no podía leerlos. Mi situación era completamente distinta. Cuando yo llego, a mí me daba casi igual conocer la trayectoria de cada uno, era lo último de lo que me enteraba, sino que yo preguntaba, ¿a quién debo leer? Entonces, los que me aconsejaban me recomendaban por igual a los autores. Muchas veces no me fijaba ni siquiera si habían sido publicados en México o no. Por ejemplo, tengo Valle en primeras ediciones, tengo muchos libros de autores que luego se exiliaron en primeras ediciones, es decir, porque publicaron en Zenit, publicaron en las editoriales republicanas, Ulises, y yo no era tan consciente luego de todo esto. Con Jarnés sí, porque Jarnés me interesaba y solo podía conseguirme en ediciones mexicanas. Pero lo terrible es que ahora ya no se les lea de ninguna manera. Ahora casi tendría que venir alguien y decir prohibido leer, pues no sé, a tal autor para ver si la gente reacciona. Porque el problema hoy es encontrarse con jovencitos que tengan deseos de leer, ¿no? Por supuesto que los hay. Pero digamos, mi perplejidad como profesor universitario es encontrarme con jóvenes que no leen ni el periódico, ¿no? Y eso es terrible, porque es como vivir en una especie de realidad paralela en la que la literatura no existe, la cultura no existe. Y yo me dolía hace un momento de que los jóvenes no supieran poemas. Es que no sepan poemas, es que no, a veces no saben ni que han existido X número de poetas. Y si hay que empezar a prohibir la lectura para que eso vuelva, a mí me produce una duda moral, ¿no? Porque creo que los jóvenes como tú, que iban a buscar los libros que no podían leer en los años 70, verdaderamente alumbraron una generación de personas que aman la lectura, la cultura, el arte, y yo querría ver eso ahora mismo, ¿no? Y no es lo frecuente en realidad, ¿no? Ahora, para un hispanoamericano, la relación con el pasado español, esto lo he comentado muchas veces cuando me ha tocado ser incluso jurado de algún premio de novela, en las discusiones que tenemos los escritores de los jurados, yo siempre digo, miren, ustedes quieren premiar una novela, otra novela más sobre la guerra civil, y pretenden que esto se lea en Ecuador, se lea en Chile, se lea en el Perú, se lea en Argentina, en El Salvador, y llega un momento en que ese lector hispanoamericano, esa trama no la va necesariamente a recibir con el mismo interés y agrado que la lee una comunidad lectora como la peninsular. Entonces, muchas veces mis comentarios en este tipo de situaciones es una buena promoción para esta novela, vendería mucho más en España y se amortiza el esfuerzo que trasladándola por toda América Latina y no van a tener el número de lectores suficiente. Ha ocurrido con más de un título. Y creo que son cosas que cuando las editoriales pretenden lanzar libros apoyados en un gran premio, esa perspectiva es importante tenerla en cuenta. No es lo mismo un gran premio como el Nadal, que sobre todo se lee dentro de España, que a lo mejor pues otro tipo de premio que pretende llegar a todo el mundo de habla hispana, ¿no? Y desde ese punto de vista
extrapolar a toda la comunidad hispanohablante claves de una realidad muy local no siempre resulta, ¿no? Pero sin embargo, como el gran éxito fue Soldados de Salamina, que no tuvo que ganar ningún premio, felizmente, la novela de Javier Cercas fue una novela que se leyó y que se sigue leyendo traducida a diversas lenguas, plantea un problema de una manera en que lo último es que se trate de la guerra civil. Lo que pasa es que luego de Soldados de Salamina siguió el parque temático de la guerra civil y eso ya es otra cosa, ¿no? Bueno, a Javier lo tuvimos el año pasado aquí, precisamente, pero hay otras personas que han mencionado, que es Andrés Trapiello, ¿no? Que yo creo que sí es verdad lo que tú decías. Si alguien nos cambió el paradigma, lógicamente yo era una persona de izquierdas, educada en el antifranquismo y tal, me costaba mucho leer a escritores considerados franquistas, en definitiva, o del otro lado, ¿no? Sin embargo, es verdad que el libro de Andrés Trapiello, Las armas y las letras, que es un libro fundamental, a mí me parece fundamental, Sí. para quien quiera enfrentarse a esa otra literatura también, que fue capaz de reconocer los escritores de ambos bandos y valorarlo por su valor literario. Y gracias al libro de Andrés Trapiello yo volví a leer y he leído a muchos de aquellos, que son además grandes literatos, muchos de ellos, sin duda. Otras cosas que uno comparta, su valor ideológico, comparta. Pero yo creo que en ese sentido Andrés hizo una gran tarea. Te lo dejo un poco a ti. Y luego decirte otra cosa que también digo por esa pasión que tienes por los libros, ¿no? Yo tenía esa misma pasión, ahora la ejerzo como gestor público, es decir, que puedo comprar muchos más libros, tengo muchos más recursos para hacerlo, pero lo terrible de esto es decir, y yo, es una cosa que no he dejado de hacer nunca personalmente, ¿no? La de elegir los fondos, bueno, lo comparto con los compañeros, pero la de elegir personalmente los fondos de la biblioteca, ir a comprarlos, leerlos, lo terrible que es, porque ahora los medios técnicos nos permiten saber los que se leen y los que no, ¿no? Claro. ¿Cuántos miles de libros hemos comprado con ilusión y no hemos logrado ni un solo préstamo? Hay libros que se prestan eternamente y tal, pero sin embargo, otros que uno considera que son libros necesarios, importantes y tal, y sin embargo, hoy los medios técnicos nos pueden saber cuántas veces hemos prestado este libro. Yo muchas veces hago la búsqueda, y a veces es terrible encontrarte con miles de ellos que no se han prestado nunca, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Bueno, y yo voy a contar una cosa que a lo mejor ustedes lo saben, tú la sabrás como bibliotecario. Este libro de Somos Libros, Seámoslo Siempre, es un libro que la Universidad de Sevilla publica cada año, digamos, cuando se celebra la Feria del Libro Antiguo, los libreros de viejo proponen un título y lo publica la Universidad de Sevilla. En aquel año, 2014, fue el mío, y el libro tiene que hablar sobre libros viejos, autores olvidados, en fin, baratillos, librerías de lance, etc. Un autor a quien yo quiero y admiro mucho es Juan Bonilla. Y de Juan Bonilla yo aprendí que las bibliotecas de las grandes universidades de Estados Unidos hacen este análisis que tú describes, dicen, ¿qué libro no se ha prestado? ¿En cuántos años? En 15 años no lo ha sacado nadie. Perfecto, le ponen un sello que dice withdrawn y lo venden. Entonces, claro, Juan Bonilla ha comprado primeras ediciones de Pedro Salinas, primeras ediciones de Lorca, de Juan Ramón, a $1, libro. Hace poco me hice una biblioteca en Granada con los desechos de la biblioteca de Claro. Yo no lo haría nunca, yo jamás. Bueno, No, pero digamos, libros que a lo mejor en una biblioteca de una universidad X de los Estados Unidos o de Francia o de Alemania no prestan jamás, no solicitan los lectores, de pronto salen por ahí en una cajita a venderse o se dejan en la entrada con esta moda del book crossing. Bueno, pues existe felizmente esta situación de, digamos, de que los libros naufragan, pero siempre viene alguien y los rescata. Y saber que Juan Bonilla tiene en su casa estos libros a mí me consuela. También he comprado libros de ese, digamos, de ese valor para mí. Por ejemplo, pues no sé, a ustedes el nombre de Eguren, José María Eguren, quizás no les diga nada, pero era un gran poeta peruano. Hubo una edición que le hizo José Carlos Mariátegui, otro gran ensayista, y encima el libro dedicado por Eguren a otro poeta peruano que vivía en París, pues ese ejemplar lo sacó a saldar una biblioteca gringa y yo lo compré. Y me lo compré por menos de 20 euros.
y es uno de mis tesoros. Felizmente que existen esos gringos que venden esas cosas, pero si no, no lo tendría yo. Ahora, lo de Trapiello, a mí me parece genial ese libro de Trapiello. Recordemos además, y eso lo demuestra Andrés Trapiello en Las armas y las letras, que por la forma como comienza la guerra civil, muchos autores, muchos escritores estaban en un sitio determinado de la península y ya no se pudieron mover. Por ejemplo, Trapiello publica las fotos de las misiones pedagógicas, cómo Cernuda viajó a la zona de Valencia acompañado por Leopoldo Panero padre, al que pobrecito le dedican la viuda y los hijos un documental tremendo, ¿no? ¿Para qué vamos ya a recordar encima eso? Pero Leopoldo Panero ha sido el paradigma del poeta fascista. Pero antes de la guerra civil, el poeta peruano César Vallejo, que había venido a España a participar en el Congreso de Escritores Antifascistas, se alojó en su casa de Astorga. En la casa de Astorga, además, Vallejo fechó algunos de los poemas de España aparta de mí este cáliz, y Panero era su anfitrión. Y Panero fue un poeta muy influido por Vallejo, al igual que Guillén. Entonces, de pronto viene la guerra civil y donde le pillara a Panero la guerra civil, ahí se quedó. Es lo que pasó con Manuel Machado, que durante muchos años se ha criticado a Manuel Machado por qué no se fue, y la verdad es que las situaciones personales a veces uno no las valora, ¿no? Yo tengo una madre con Alzheimer, felizmente la cuidan mis hermanos, y cuántos poetas y escritores o profesores se encontraron con una situación así al comenzar la guerra, ¿no? En el que voy a decir una cosita. En el caso de Manuel Machado es un gran poeta, pero hay un poema que le condena, perdóname. Hay uno, solo uno, desgraciadamente, ¿no? ¿Cuál es sí, pero por ejemplo, con Neruda no se ha hecho el mismo juicio. También, no era necesario hacerlo. Pero por ejemplo con Neruda no se ha hecho el mismo juicio. Que Neruda también tiene... El poeta Rafael Montesinos, por ejemplo, un poeta sevillano, que también podríamos decir que se pudo ahorrar muchos poemas, pero Rafael Montesinos en entrevistas posteriores decía: yo si quería tener este empleo, no tenía más remedio que de pronto escribir sobre según tales cosas. Yo quiero recordar que en el caso de Neruda, ahora mismo en Chile, hay un revisionismo terrible, porque ya se sabe, bueno, está contado por Neruda en sus memorias. En las memorias de Neruda, confieso que he vivido, hay un capítulo de cuando estuvo en Ceilán y como él viola a una joven. Pero es que lo cuenta. No, bueno, Gil de Viedman es otro en sus viajes. Y entonces, claro, eso en Chile ahora es motivo de una gran polémica, y sobre todo porque ya la lectura del me gusta cuando callas porque estás como ausente tiene otro significado. Entonces, pienso que en el tema de la guerra, concretamente en el tema de la guerra, y creo que ese es el valor del libro de Trapiello, en el tema de la guerra hubo muchísimos poetas, escritores, profesores, intelectuales que por diversas razones o no se pudieron ir o tuvieron que quedarse. Y quiero recordar que la novela de Muñoz Molina, una novela, La noche, y no me acuerdo el título, y es terrible porque la he presentado y hay una frase mía en la contraportada, pero él juega con la biografía de Pedro Salinas y de algún otro escritor español exiliado para narrar y componer una historia que es una novela que a mí me encanta, y allí trata de plasmar esta situación contradictoria que vivieron muchos escritores y poetas españoles que al comienzo de la guerra se encontraron con una situación política y una situación familiar o conyugal que no supieron resolver, o que en cualquier caso resolvieron una en perjuicio de la otra, ¿no? Y en fin, la vida.
ya está. Con esto y un bizcocho. Pues muchísimas gracias. Gracias.